pero internacionalmente ocurrieron dos eventos que creo que es importante mencionar. El primero fue el CIPAC, que es una conferencia de acción conservadora en Estados Unidos. Esta conferencia es interesante porque empezó en los años 70, en el 74 específicamente con Ronald Reagan, que fue el que dio como la conferencia, en inglés se llama keynote y lo más cercano a esa traducción es una conferencia magistral, que es así como la conferencia más importante del evento. Eso fue en 1974, y ha ido creciendo esa conferencia localmente, pero en los últimos años ha llamado mucho la atención porque ha empezado a generar más involucramiento con invitados internacionales. Entonces, desde el año pasado, que hubo una reunión del estilo en México, y que desde el año pasado tenemos a figuras como Eduardo Verástegui involucradas en esa conferencia, pues llama más la atención sobre nuestro país y por qué debemos dar algunos elementos de por qué debemos poner atención a esto, ¿no? Y este evento fue del miércoles al sábado de la semana pasada, y el domingo hubo elecciones en Alemania. Y en esas elecciones, pues, gana por un alto número de votos el Partido Conservador, que es el partido de Angela Merkel, que es un partido cristiano, social cristiano, y digamos, la segunda fuerza política de derecha es la ultraderecha. Y bueno, eso también nos pone a pensar porque también el Parlamento alemán, por lo que entiendo, se reconfigura en función de sus mismos votos y le da también una fuerza grande a Friedrich Merz, y ahí es interesante que pues su aliado en realidad no va a ser la AfD, que es el partido de ultraderecha, que es donde fue Elon Musk a dar su famoso saludo romano, que ahora sí les gusta llamarlo, pero pero curiosamente la AfD no va a ser el aliado de la derecha, o sea, la ultraderecha no se está aliando con la derecha cristiana, conservadora, no se está aliando en ese país con la ultraderecha, sino, curiosamente, con los socialdemócratas, ¿no? Con una izquierda de centro. Entonces, ahí, de entrada, pues, detono el primer tema con el que voy a concluir, que es esta relación entre la izquierda y la derecha y qué está ocurriendo y de qué manera el caso de Alemania nos permite ver cuál es la relación que está ocurriendo ahorita entre fuerzas de izquierda y de derecha y si tiene algún tipo de contacto con lo que estamos viviendo en México, ¿no? Entonces, bueno, eso es como en general lo que les quiero platicar el día de hoy, y aunque les estoy mencionando lo de Alemania, que además es importante recordar que hace no mucho tiempo, hace algunos meses hubo elecciones en la Unión Europea, y también uno de los grandes tensiones que hubo en aquel momento, pues fue el papel que ocupaba la derecha y la escalada de la derecha en general en todo el continente, ¿no? Entonces, centrándonos en CEPAC, nosotros hemos sabido mucho de esta conferencia de política de acción conservadora, que son el nombre completo, Conferencia Política de Acción Conservadora, que les decía que ocurrió entre el miércoles 19 y el sábado 22 de febrero, porque ahí estuvo Eduardo Verástegui, estuvo Javier Milei, estuvo Abascal de Vox de España, estuvo Giorgia Meloni de Italia, pues hubo muchísimos personajes. Al parecer estuvo el hijo de Jair Bolsonaro, eso escuché ayer. Entonces, los personajes ya de entrada nos vinculan con el evento. Sin embargo, la presencia de Verástegui es la menos importante de todo lo que se pueda decir de ese evento y su réplica del saludo romano, que muchos dicen, bueno, pues a lo mejor ni siquiera sabe lo que está haciendo. Entonces,
si realmente podemos discutir que es probable que ni siquiera sepa lo que está haciendo ese señor, creo que hacemos mal como opinadores y como personas con un espacio en darle tanta voz a una persona que no logró ni siquiera reunir los votos necesarios para hacer un partido político. Y el hecho de que los medios le den mayor espacio nos debe hacer pensar en los medios de comunicación y en lo que queremos comunicar sobre la derecha y la ultraderecha y cómo estamos utilizando esos eventos para dialogar y para discutir sobre lo que está ocurriendo con el poder y la derecha y el poder económico de nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, de entrada, un par de temas que me parecen importantes destacar sobre esta conferencia política es que empezó en el 74, como les decía, pero realmente tiene detrás a dos organizaciones, una de jóvenes conservadores, y otra, una organización conservadora también, que estas empiezan en los años 60. Y esta unión de conservadores, que es también del 64, me parece, pues se imaginan del 64 a la fecha, que son más de 50 o 60 años de estar existiendo y de estar conquistando posiciones políticas, porque esta organización es un lobby político norteamericano y platicamos hace algunas conversaciones sobre lo que son estos lobbies y estas instituciones, estas personas, estas agrupaciones que influyen directamente en los dineros, en la fuerza que puede tener un congresista en Estados Unidos. Entonces, son muy importantes porque contribuyen de gran manera a la agenda política. Entonces, esta conferencia política que tiene esta visibilidad a partir de este evento anual, pues realmente cuando la vemos, lo que tiene detrás es una cantidad de conservadores, ya no solo de Estados Unidos, sino también que se está convirtiendo en un espacio que articula a una acción conservadora de otros países. Entonces, lo relevante de que esté allí Javier Milei en medio de todo el cuestionamiento y de todo lo que ocurrió con la estafa de las criptomonedas y que lo veas ahí agachado, ¿no? Así totalmente agachón ante Trump, ante Elon Musk, ante JD Vance, ante todas las personas que, o sea, donde se estuvo ahí queriendo tomar fotos y apareciendo, se le veía así en ese agachón, pero realmente lo que Milei encabeza, pues también es toda esa derecha que está allí, y lo importante de eso, pues ni siquiera es la motosierra, que visualmente logró pues el efecto que quería. Allí lo importante es el mensaje que va a transmitir. Y ahí, aunque ya hemos escuchado muchísimo de Milei, hay varios elementos que yo creo que es importante rescatar de su discurso y que otra vez nos pone a pensar en esta relación con la izquierda, ¿no? El primero es que Milei dice que la era del Estado omnipresente ha terminado y que el fin del Estado es el fin del Estado sobre el individuo. Y vamos hacia una nueva libertad y ellos están preparados para ese momento. Entonces, aquí hay, nada más en esta frase, hay muchísimos elementos para desglosar, porque habla del Estado omnipresente, habla del fin del Estado sobre el individuo, ¿no? Habla de esa base del liberalismo y de esa filosofía liberal política de varios siglos atrás, pero que hoy cobra una fuerza y un empoderamiento que lo tenemos que ver en sus efectos presentes. Habla de ese enemigo común a ellos, que es el Estado, y con un modelo de expansión ilimitada. Entonces, esta pretensión de hablar de la libertad es realmente un hecho en muchos sentidos. Realmente se han apropiado de una definición de libertad que la están reproduciendo
varias personalidades en este evento. Habla también, ellos de alguna manera también están haciendo un esfuerzo discursivo por alejarse del nazismo, del fascismo, y aunque está a ojos de todos que son realmente pues más herederos de esas filosofías de derecha que de lo que se alejan, pues realmente desde el discurso sí logra estructurar y convencer a todo ese sector, y entonces lo que vemos ahí es una defensa moral de su persona, una defensa que también tiene que ver con lo woke, que también tiene que ver con esta cultura de la cancelación, y entonces lo que vemos ahí también es una contención de un sector del poder político de derecha que ha sido el que principalmente ha construido nuestras naciones y que ahora en algunos países como el nuestro, pues está contenido, pero realmente ahí vemos una tensión muy fuerte, no solo de intereses políticos, sino también de una defensa moral muy grande de su parte, por decir, la libertad es nuestra posibilidad de decir lo que queramos y como queramos, y nadie nos lo puede cuestionar. Y entonces ahí hay un detalle interesante de cómo se está librando esta lucha política y que nos debe poner a pensar en qué estrategias debemos de tener o cómo debemos pensar nuestros derechos, lo que hemos defendido, que ahora está mal etiquetado como woke, pero lo que sí es la libertad, ¿no? La libertad de credo, la libertad de género, la libertad del aborto, ¿no? La lucha por el aborto, que en México, pues ayer Campeche se vuelve el estado número 22, pero que en Estados Unidos va en retroceso la lucha antiaborto, la lucha en contra del aborto está ganando cada vez más espacio, y entonces ahí tenemos que como ver esas sutilezas de lo que ellos están queriendo hacer, o sea, se están defendiendo y nos están queriendo decir, no me puedes etiquetar de esta manera, no me puedes cancelar, y tu política es una política desviada. Santiago Abascal dice cosas muy parecidas, aunque Santiago Abascal de Vox, al ser europeo, matizó muchísimo más su discurso y trató de centrarse más en que hay que combatir a Putin, igual que lo hizo Macron en la conferencia de prensa que tuvo con Trump ayer o antier, no me acuerdo bien, creo que fue ayer, y entonces ahí también es Europa, ¿no? Lo que ves con Abascal es que Europa está en una situación delicada porque este empoderamiento empresarial de derecha que está acompañando a Donald Trump, pues está ahorcando un poco el poder europeo, y entonces ahí tienen que acomodarse, y es parte de lo que creo que estamos viendo. J.D. Vance es otro que también todos, Milei, Abascal, J.D. Vance, Trump, todos lo primero que hacen es hablar de la frontera, hablar de la migración y junto con esto echar a los cárteles. Entonces, J.D. Vance, su discurso de media hora es muy interesante porque él apuesta al sentido común, a lo lógico, que tenemos que estar todos pensando, que es la seguridad y la prosperidad, que son las bases de su política y de todas sus políticas públicas. Que la gente pueda hacer una familia, vivir tranquilamente, con las cosas fundamentales, en el país que aman y su sentido común. De eso se trata. Entonces, para eso son todas sus políticas. Para eso se retiran los presupuestos de organizaciones como USAID, que ya sabemos en México nadie la va a defender, pero en Estados Unidos hay una batalla muy fuerte por defender a USAID, incluso desde medios de izquierda y críticos, tienen como ese límite, ¿no? Van defendiendo a USAID, pero bueno, el retiro de todos esos recursos tiene que ver con esta construcción
de sentido común, de lo que le quieren decir a sus electores, que es su base, que además cuando escuchas todos estos discursos de manera continua, pues también lo que vemos es que la derecha está muy estructurada, es una, es una organización muy funcional, muy eficiente y que tiene muy claro lo que quiere conservar. Entonces, ahí tenemos un apunte que creo que es fundamental y que lo voy a llevar también a la conclusión de esta reflexión. Y bueno, finalmente, nada más agregar un comentario de Trump que dice que el gobierno, a ver, permítanme, dijo, somos el partido del sentido común. Esa es la frase que yo quería rescatar. En una hora de participación en CEPAC, se puso a decir un montón de cosas que ha hecho su gobierno en este primer mes, que lo que ha hecho ha sido ponernos de cabeza a todos, y tratando de entender si tiene un plan, si no tiene un plan, de qué sirve todo eso, pero lo que está haciendo es consolidar este control sobre el sentido común. Somos el partido del sentido común, ¿sí? Entonces, ya hacia la conclusión, porque ya se me está acabando el tiempo, yo quiero decir tres cosas. La primera es que todo este contexto internacional, cuando lo escuchen, si bien no tenemos todos la capacidad o la formación de estar viendo a detalle qué significa o qué está ocurriendo en cada país, en cada elección. Recordemos que el 25 es un año, el 24-25 es un año de un periodo de muchas elecciones alrededor del mundo. Ya en algún noticiero nos enlistó Luisa Cantú todas las elecciones, todos los procesos electorales que iba a haber en todo este periodo. Pero bueno, el primero es que tenemos a la derecha con mensajes constantes, con mensajes en nuestro país que están abogando por la intervención de Trump, que tenemos también una tensión muy fuerte en el Congreso nuestro, y ahí tenemos el caso de Yunes como un ejemplo de cómo nuestra izquierda en el poder está apropiándose de muchísimas prácticas para conseguir nuevos espacios de poder, y no estamos realmente combatiendo aquello que queríamos echar fuera de nuestra política. Y al igual que lo que vemos en Europa y en Estados Unidos, cabe preguntarnos si en México estamos teniendo esta consolidación de la derecha, si estamos teniendo esta reconfiguración, aunque esté nuestra derecha toda desarticulada, qué elementos nos está indicando, porque a nivel mundial la derecha se está reestructurando, mientras la izquierda se está como homogenizando, por lo que veo en algunos análisis. Entonces, la derecha se está reestructurando, se está definiendo, y como lo vimos en el caso alemán e incluso en México, con Verástegui, que no consiguió los votos, las firmas necesarias para su partido político, se están distinguiendo muy bien entre ellos, aunque en ambos casos saben muy bien lo que quieren conservar. Mientras que nuestra izquierda está muy desestructurada, aunque parezca que está muy unida, está muy desestructurada, y creo que en el gobierno no tiene claro y no enuncia con transparencia qué quiere conservar. La izquierda también es conservadora, la izquierda también tiene forzosamente, cuando llega al gobierno, una función de conservación del Estado. Entonces, si eso lo pudiéramos enunciar con transparencia, no necesitaríamos quizá acudir a este tipo de relaciones como los Yunes y muchas cosas muchos acontecimientos que están ocurriendo noticiosos en nuestro país. Otra cosa es que lo que les decía, el saludo de Verástegui de verdad es el menor. Ya lo dijo ayer nuestro queridísimo Lorenzo Meyer en una entrevista, creo que con Aristegui. Él decía,
pasemos página de eso, ¿no? Y creo que tiene toda la razón. Démosle su sentido realmente de anécdota que tiene, porque lo importante no está allí, sino por qué está él allí. Y siendo el CEPAC una estructura que tiene detrás un lobby en Estados Unidos, y detrás de Estados Unidos lo que tenemos, detrás de ese lobby lo que tenemos son intereses políticos e intereses económicos, pues entonces hay que ver qué quiere buscar el señor allí. Y finalmente, esta articulación de mensajes que los encontramos en todos los discursos, el tema de la migración, el tema de la libertad, la ideología woke y y en contra de la cancelación, ¿no? Entonces, yo cerraría con eso, con la importancia de que la derecha está cambiando, que tiene muy claro su conservación, pero la izquierda no lo tiene tan claro. Seguimos peleando por ideologías y no estamos dispuestos a poner sobre la mesa qué elementos del Estado necesitamos conservar para que nuestra izquierda, para que nuestra filosofía pueda pasar adelante. Y quiero cerrar con una cita de Anthony Arblaster, un libro que leí, ya no me acuerdo si en la prepa o en la facultad, se los voy a poner a ver si se alcanza a ver. Este es creo que fue periodista, murió en 2022, pero él decía que la democracia solo se alcanza en la lucha de clases y por lo tanto la democracia es algo que deben conquistar los oligarcas para acabar con ella y dominar nuevamente. Entonces, cuando hablamos de la libertad, cuando hablamos de la cultura woke, ¿qué está haciendo la derecha? ¿Qué está haciendo en relación con la democracia y la necesidad de dominarla para poder llegar a sus fines, ¿no? Y en contraste, la sabiduría política, dice Arblaster, no es una cuestión de conocimiento especializado, sino algo en lo que todos tienen parte y es necesario que todos la tengan. Y esta cita la tomo de una discusión que está teniendo él sobre Protágoras y la democracia en Grecia, en la Grecia antigua, porque creo que es importante recuperar y mandar el mensaje que mandamos cada miércoles sobre el poder ciudadano y que efectivamente toda esta discusión que está ocurriendo en el espacio público no tiene que ver con la sabiduría política como una cuestión de conocimiento especializado, sino algo sobre lo que nosotros tenemos que reflexionar constantemente y preguntarnos de qué manera se relaciona ese evento que estamos escuchando con nuestra vida cotidiana.